Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Real Madrid Las Palmas, después de haber pinchado, y qué suerte haber pinchado, el Atlético de Madrid contra el Leganés, en casa del Leganés, ahí en Butarque, y el FC Barcelona en Getafe, después de esas rojas perdonadas a los jugadores del FC Barcelona por esas agresiones de Rafinha y Balde, que si lo hiciera Vinicius tendríamos a toda la prensa detrás. Así que nada, vamos a las entrañas del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué nos ofrecen en el día de hoy. Vamos a intentar buscar otros lados y otras zonas para para grabar y que no sea el mismo contenido que hace pues prácticamente 4 días. Así que nada, bienvenidos. Vamos primero al recibimiento del bus aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. Deja tu like y suscríbete y nada, disfruta mucho del vídeo. Lo que sí parece es que Ancelotti ha recapacitado sobre colocar a Tchouaméni de central. Obviamente hoy no juega por unas molestias, pero por lo menos ya vemos a Raúl Asensio más en la zaga defensiva. Mira qué chulo, ¿eh? Hoy de día se puede grabar perfectamente y se ve muy bien. Y además hoy parece que el ambiente ya es diferente, porque domingo 4:15 de la tarde no es lo mismo que un jueves a las 9:30 de la noche. Así que fijaos cómo tenemos la Plaza de Sagrados Corazones abarrotada, y también justo allí la esquina de Plaza de Sagrados Corazones esa es Concha Espina, también hay bastante gente. Así que vamos a ver qué podemos hacer, aficionados de Las Palmas. Y ahí de fondo el mejor estadio del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu. ¿De qué equipo será? ¿Del Atlético de Madrid? Una paja del grupo. Bueno, aquí, pero Bueno, pues ya estamos dentro. Aquí vamos a pasar por la zona del rellano, por así decir, ¿no? Esta antesala antes de acceder a los diferentes niveles del lateral este, y que vimos hasta hace muy poquito. La verdad que empezó el vídeo flojito y dije, buah, este vídeo no va a triunfar, pero es que a medida que han ido pasando los días, luego se ha recuperado y ha tenido, bueno, tiene unos más de 40.000 visitas. Y es una auténtica pasada. Muchas gracias a todos por compartirlo. Y nada, hoy vamos a intentar, agilizar el vídeo. Vamos a intentar ir a zonas donde no estuvimos el otro día. Siempre, por supuesto, pues grabando todo lo que vamos, por donde vamos pasando. Y la verdad que hoy se agradece porque, como he dicho antes, cuando es de día se notan los detalles mucho más. El otro día vimos cómo habían colocado estas protecciones, estos plásticos protectores, que puede ser que sea para proteger todo ese material, todo este panelado que han ido colocando. Han ido cerrando la parte vertical, en este caso las paredes, y que ahí pues parece que van a hacer algún tipo de trabajo, no sabemos cuál. Esperemos pues estar al tanto de lo que ocurre en toda esta zona y así saber lo que van a ejecutar. Otra de las zonas que vimos es esta parte central del lateral este, todo este sistema de andamiaje que han colocado. Ahora subiremos otro nivel para verlo mucho mejor, pero del jueves, ¿no? Jueves a las 9:30 que estuvimos aquí a hoy, pues no creo que haya cambiado mucho la situación, pero bueno, aún así intentaremos pasar por las zonas que no hemos pasado y así pues grabamos nuevas cositas, pero también pues como tengo que pasar por aquí obligatoriamente, pues ya que estamos, pues grabamos, pues acaso hay algo que se me escape
y alguien se da cuenta y me dice: Jesús, minuto 18 con no sé cuánto, ¿hay algo nuevo respecto al último día? Y yo lo agradezco, pero bueno, hoy que se ve todo mucho mejor, fijaos que bien se ve, la piel envolvente, todo este andamio, ¿no?, que han colocado aquí, imagino que para trabajar en la parte superior, lo que vimos el otro día, para colocar algún tipo de tubería y demás. Así que bueno, seguimos subiendo. Como podéis observar, los techos no están acabados, se ven las bandejas, se ve prácticamente pues toda la remodelación en su auge. Y aquí sí es verdad que hay terminaciones, remates finales, pero todavía queda mucho por ejecutar y por terminar, porque fijaos aquí esos huecos que han dejado, imagino que para meter algún tipo de cajetín de electricidad o algún otro sistema. Y esto no creo que quede así, la verdad. No creo que quede así porque queda un poco raro. Aquí tenemos el torreón sur, la piel envolvente, y desde aquí pues vamos a seguir subiendo al siguiente nivel para ver qué nos depara, pues en este caso el tercer anfiteatro del lateral este. La verdad que pues puede ser que a lo mejor empiecen a rematar, ¿no?, el techo, porque queda muy raro, queda como muy de obra, y poco a poco tienen que adecentar todo el estadio para dejarlo prácticamente listo. Es verdad que falta mucho para el Mundial 2030, pero hay que hacer las cosas porque el tiempo pasa y pasa rápido, ¿eh? Aquí lo tenéis, como digo, hoy se ve mucho mejor, hoy se ve bastante mejor. Lo que pasa es que no conseguimos, al menos yo no consigo apreciar cuáles son las novedades en este lugar, pero lo que sí vemos son muchas tuberías, y imagino que todo este sistema de andamiaje lo habrán colocado para trabajar en el techo. Así que venga, seguimos. Ya estuvimos el otro día en la zona interactiva, hoy quiero pasar a ver cositas del fondo norte, porque no saqué el otro día los vomitorios, los accesos del mismo, la parte entre el primer y segundo anfiteatro que estuvimos la última vez, no, la anterior, antes de ese gran parón de un mes y pico. Pues estuvimos por ahí y vimos que había novedades porque estaban probando diferente material, pero al final ayer, el otro día no lo grabamos, y por lo tanto hoy, para tener diferente contenido, pues grabamos todas esas zonas. Y fijaos el interior, videomarcador encendido, cubierta cerrada, los jugadores de Las Palmas ya en el césped, y todo pues prácticamente preparado para que oigan el Real Madrid. Tanta afición de Las Palmas animando a su equipo, pero lo siento mucho porque el Real Madrid hoy goleará en el mejor estadio del mundo. Venga, dale like y suscríbete, que seguimos. También en estos pasillos faltarían cosas por ejecutar, por terminar, por rematar. Por ejemplo, estos espacios que quedan entre las concesiones. Fijaos cómo por aquí falta por terminar. Imagino que no será muy importante, pero aquí colocar un mobiliario sí lo es, porque al final tiene que dar servicio a estas concesiones que tenemos justo aquí. También os acordáis que en esta zona, bueno, ahí o aquí creo que fue, donde vimos cómo de forma provisional colocaban concesiones temporales, valga la redundancia. Así que poco a poco se va arreglando todo, poco a poco va terminando. Lo que pasa es que el poco a poco va muy, pero que muy despacio. Así que por una parte mejor, siendo egoísta, porque así las obras no tienen fecha de caducidad exacta, sino que poco a poco van remodelando al menos los remates finales, que son muy complejos. La gente se queja, normal, es normal que nos quejemos, que ya queramos ver el estadio completamente acabado, pero hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia, ¿a que sí?, para ver cómo acaba la remodelación del estadio. Así que nada, bajamos unos niveles más, vamos a asomarnos porque el otro día no lo vimos. Por aquí a la izquierda está el autobús, ese autobús del Real Madrid, esa inversión que va a ser en un futuro muy cercano, que es en la zona interactiva, donde aquí
podrás subirte, bueno, montarte o adentrarte en el misterioso mundo y bonito de cómo se vive la experiencia del viaje de Valdebebas a la ciudad deportiva, al Estadio Santiago Bernabéu. Aquí dentro se hará, de momento pues seguimos viendo poco movimiento, bastante poco la verdad. A ver si con un poquito de suerte subimos la mirada y aquí hay pantallas. Ah, sí, míralo. Uy, 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 qué chulo. Uy, 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 qué chulo. Uy, 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 qué chulo. Y toda esta parte de aquí, pues ya la conocéis, zona interactiva. Siempre hay mucha vigilancia aquí, la verdad. Casi se me cae el móvil. Y también vimos cómo estaban colocadas estas letras: valores en juego, responsabilidad y calidad. Esto lo vimos hace 2 vídeos. Y esto no tiene ninguna novedad. Seguimos viendo al dragoncito recorriendo el vídeo marcador 360 grados del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues aquí ya lo conocemos, pero no está de más sacarlo en los vídeos. Bastante adecentado, bastante limpio, bastante arreglado toda esta zona de aquí. Los pasillos del fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, un poquito más abajo del primer anfiteatro. Fijaos qué auténtica pasada, qué auténtica belleza, no solo pasada, sino belleza, el poder andar, transitar por estos lugares, ¿no? Fijaos qué bonito todo. Vamos a subir por este vomitorio, porque aquí ya empezaremos a ver esos paneles, que veremos a ver cuáles son los finales, cuáles son los que finalmente se quedan. Bueno, aquí no. Aquí no. Es en el siguiente, next one. Es el siguiente. También viendo las entradas del fondo norte, bastante limpias y bastante terminadas ya. Bueno, aquí sí que sí. Este es uno de los centrales. Mira, 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 mira. El anuncio del Miami Dolphins, que será el equipo de la NFL que disfrutará del primer partido en España. Mira, 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 qué pasada, ¿eh? La primera vez que lo vemos. Miami Dolphins en Madrid. Es la primera vez que lo vemos aquí. Es el primer anuncio que han hecho oficial aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, lo hicieron el otro día en las redes sociales del Real Madrid, pero hoy aquí en el canal es la primera vez que lo vemos. Y bueno, esta es la zona donde, ya conocéis, tienen que colocar esos paneles. Ahora es pared, esto es cemento como tal, y no hay nada de nada. Es como si hubiesen soldado o no sé, algo así. Aquí pues todo muy diáfano, la pared obsoleta, y nada, veremos a ver qué es lo que hacen en los próximos días. Si es verdad que tenemos medidas, imagino que será el ancho, porque aquí es más grande, más ancho que aquí, y aquí es 60, aquí 40. Así que estarán preparando todo para colocar dichos paneles. Vamos a ver en este lugar. Aquí, pues a ver. Aquí igual parece como que han raspado, ¿no? Han quitado el color que había. Ahora está bastante feo, pero es normal porque están probando diferentes pinturas. Y veremos a ver cuál es la que encaja y cuál es la que quieren. Venga, seguimos. A lo mejor podemos ir por aquí. Sí, podemos ir por aquí porque ahora está todo bastante vacío, la verdad. Y así no bajamos, subimos, bajamos, subimos. Y mientras tanto vamos viendo pues las impresionantes vistas del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hasta incluso me puedo sentar un poquito. Oye, qué maravilla ver el partido desde aquí, ¿eh? A ver, obviamente ver un partido en el primer anfiteatro es lo mejor que puedes tener aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo malo es que en los fondos, pues sabéis que cuando ataca el Madrid en un lado, en una parte, pues te lo vas a perder en la otra, ¿no? Porque te va a pillar justo en el lado contrario. Pero fijaos
la cubierta del Estadio Santiago Bernabéu. Es espectacular, sé que muchos y muchas estáis acostumbrados a verla, pero es que es brutal cada vez que ves esto, sobre todo desde estas imágenes, que aquí creo que nunca hemos estado. Hemos estado en los vomitorios, a la derecha y a la izquierda, pero no habíamos estado aquí, aprovechando que ahora no hay prácticamente nadie y que todavía no ha accedido toda la gente, todas las personas, pues nada, levemente pues estamos aquí para grabar. Vemos cómo inciden, cómo penetran los rayos de sol por los pocos huecos que tenemos ya en la zona de la cubierta del estadio, allí exactamente. Ahí vemos cómo penetran esos pequeños rayos de sol y justo dan a este lado del césped, que por cierto el otro día no lo dije, pero el césped está impoluto. Nadie dice nada del césped y es normal, pero el césped está últimamente muy bien. Me parece, pues la verdad que un poco lamentable, ¿no? El mero hecho de que cuando el césped está mal, todo el mundo ataque al Real Madrid y al sistema del hipogeo, y que cuando está bien, pues que nadie diga nada, ¿no? El césped está de maravilla, o hasta incluso los mismos, que obviamente no los he apuntado en una nota ni en un blog, pero hasta los mismos que se meten con el césped cuando está mal, pues que digan: oye, he de decir que el césped ha estado bastante mal, yo no confiaba en el hipogeo, en el sistema del hipogeo, y ahora fijaos que está bastante bien el césped y por lo tanto me retrato de todo lo que he dicho. Pero fijaos, una alfombra verde, ¿eh? Brutal, chicos, chicas, brutal. Al igual que brutal sería que me dieseis un like y que os suscribieseis a mi canal, que nosotros seguimos. Venga, vamos para allá. Aquí más de lo mismo, la verdad, más de lo mismo. Esto todo está bastante diáfano, la verdad. Aquí no han colocado ninguna plancha, ningún tipo de material. Sin embargo, en el que vamos a ver ahora, posiblemente, si sea el que ya vimos, y a ver las planchas que hay. Pero aquí está todo bastante sin material. Aquí tenemos una D, no sé qué significa, pero ahí tenemos una ED, y no sé si es que esto lo están preparando para colocar ya el material, pero o es que había ya algo y lo han quitado. Debe ser que lo que había no les ha funcionado, no les ha gustado, y como podéis observar, ahora mismo no hay nada de nada, simplemente pared, como hay en vuestra casa, claro que sí. Y hacemos el mismo sistema, dejamos el modo gran angular, en este caso bajamos a la segunda, porque en la primera está este pedazo de crack, pío, y nos vamos a la, iba a decir contigua, pero no es contigua como tal, porque tiene de separación los palcos VIP. Y ahora que me fijo en los otros palcos, ahí veis las paredes, todavía no han empezado a colocar nada de nada, por lo tanto, pues creo que lo que primero harán es mostrar, ¿no? Presentar ese material que van a colocar en estos palcos, y luego ya una vez que decidan cuál finalmente van a colocar, los colocarán y los instalarán en todas las paredes de los palcos para dar otra impresión de los mismos. Otra vez el dragoncito en el vídeo marcador, y creo que vamos a ir ya directamente al fondo sur. El otro día vimos bastantes cositas. Hay muchos que me estáis atacando, ¿no? Porque lo que vi en una de las puertas no era para insonorizar, sino que simplemente es para tapar las puertas. Pero me da a mí que esos ataques tan directos, estando inseguros, la verdad es que es un poco que me la trae al pairo, la verdad, porque ni vosotros ni yo, simplemente dejé entredicho, ¿no? Dejé ahí la pregunta en el aire de que a lo mejor están insonorizando el estadio a base de esas piezas que están colocando en ese lugar. Así que vamos a volver por allí y os lo voy a enseñar con más detenimiento hoy que es de día, a ver si se ve mejor. Y ahí tenemos el Sky Bar. Uy, digo, ahí hay alguien, pero no, parece un asiento. Ahí tenéis el Sky Bar, totalmente apagado. Veremos a ver cuándo lo inauguran, pero bueno, ya va a hacer casi un año desde que dijeron que lo iban a inaugurar para finales de temporada, la temporada pasada, contra el Betis, el último partido aquí en el estadio, y al final no se pudo inaugurar. Esperemos que lo inauguren cuanto antes. Venga, seguimos.
Nada, aquí tenemos el dormitorio, el acceso del fondo norte. Aquí lo podéis ver cómo vamos bajando. Que ya hemos visto muchas veces también aquí en el canal. Y ahora vamos a ir por los pasillos que hay de acceso del fondo norte al lateral oeste, viendo todo ese panelado que han colocado. También los accesos muy bonitos, la verdad. Muy bonitos. Muy bonito este fondo norte que nos va, pues bueno, enseñando, haciendo un poco spoiler de cómo va a ser, de cómo va a ser el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Y aquí más accesos. En este caso, esta es la torre de 15ª. En el otro lado, justo en la parte diagonal, en la torre B, vimos novedades. Vimos muchas novedades, cómo empezaban a cerrar los pilares, cómo empezaban a cerrar los pilares de ese material, de ese pladur, imagino, planchas de pladur, y que poco a poco se irá reconvirtiendo, ¿no? Se irá arreglando. Entonces me imagino que será una concesión. Se irá arreglando, remodelando, decentando para dar todos estos acabados que ya sí podemos ver conseguidos en el lateral oeste y fondo norte. Accesos del lateral oeste, para que lo sepáis con más exactitud de castellana. Aquí a la derecha, pues estos accesos VIP que hay justo aquí, construyendo un sueño juntos. Bastante tranquilo todo aquí. Pero ahora veremos todos juntos estas zonas, lugares escondidos que han ido haciendo y que todos juntos hemos ido viendo durante todo este trayecto, todo este recorrido de la mano desde que empezamos a grabar el contenido de las obras, y que por supuesto seguiremos viendo. La verdad que es una verdadera pasada, lo siento por ser pesado, pero es que esto no se ve todos los días, y bueno, ya que muchos no podéis venir al estadio, espero que con estas imágenes hoy os sintáis aquí, hoy no, sino que en este momento os sintáis aquí conmigo en un nuevo vídeo de las obras del Estadio Santiago Bernabéu en este canal Jesús Ramírez, que por supuesto si eres madridista, y si no también, pero si eres madridista más aún, te puedes suscribir y dar al like para seguir viendo contenido muy, pero que muy madridista, y que obviamente no te vas a arrepentir de todo aquello que subo. Venga, seguimos. Estos son los accesos del fondo sur casi. Es verdad que faltan muchas cosas por hacer, sobre todo han pintado ese color final que es el azul navy, y también las ventilaciones, conductos de ventilación, las señalizaciones, los pasamanos y diferentes elementos que por normativa tienen que instalarse en todo el interior. Y aquí podéis ver parte del fondo sur, esta zona que han empezado ya a pintar en el techo, a colocar el panelado blanco, que parece que va a ser blanco por estos 4 paneles que tenemos aquí. 4 paneles, irán consecutivamente colocándolas de forma vertical en esta pared, y aquí en el techo, como ya bien sabéis y vimos el otro día, empiezan a colocar el pladur para realizar los remates finales correspondientes. Este material bastante moldeable, por así decir, ¿no? Lo puedes tocar con mucha facilidad y moverlo con mucha facilidad. Me imagino que será la primera capa del panelado que tienen que colocar ahí, luego colocarán los paneles blancos, y este es el pasillo que vimos el otro día. No han avanzado prácticamente nada, pero es verdad que el otro día nos sorprendimos muchísimo al ver toda esta zona como había empezado ya a tener color. Aquí podéis ver las medidas, como antes de colocar dicho material pues colocan
y pintan las medidas para luego pues tenerlo en cuenta a la hora de cortar y preparar el material. Y ahora por aquí creo que vamos a salir a la zona de los hierros, esos hierros que vimos colocados aquí más panelado. Lo que pasa es que falta todavía bastante, pero es verdad que han empezado ya a decentar todo esto bastante bien. Y aquí tenéis esos nuevos hierros que han ido colocando, que yo sigo pensando que es para insonorizar. Porque es verdad que está en los accesos, pero yo creo que esto es una vía de escape para el sonido y por lo tanto, si lo tapan, pues obviamente se reduciría el volumen de, en este caso, los conciertos que se quieren realizar en el mejor estadio del mundo. Mirad cómo están todos los hierros colocados, ya totalmente soldados, creo yo, en su posición. Aquí justo a la derecha, es decir, tenemos como todos los hierros, el esqueleto de esta nueva estructura que van a colocar aquí ya perfectamente posicionado para luego ya, pues no sé si con cemento, hormigón, tirar algún tipo de pared o pladur, pues cerrar todo esto. Pero os imagino que es algo para insonorizar, pues posiblemente no sea pladur, porque el pladur no creo que absorba mucho el sonido, la verdad. Pero simplemente, bueno, pues esto va a ser para dejarlo todo listo, ¿no? Colocar el panelado y mirad ahí también. Yo pienso que va a ser para insonorizar. No sé vosotros lo que pensáis, pero yo pienso que sí, la verdad. Que puede ser luego que sea decoración nada más, pero yo creo que va a ser para insonorizar. Mira, la gente flipando, al igual que vamos a flipar nosotros en unos segundos, porque vamos a hacer una entrada triunfal, en este caso ya entre la grada alta. Uy, qué eco hay aquí. Grada alta y tribuna del fondo sur con el lateral oeste. En breve saldrán los porteros del Real Madrid a calentar y esto es una auténtica maravilla, el salir y hacer esta entrada épica justo a este lugar del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo, digan lo que digan. Me hace mucha gracia porque muchos culés dicen que el estadio del Barça, el Camp Nou, que todavía no están jugando ahí, están en obras, dicen que es mejor que el del Madrid. Pero vamos a ver, cuchufleto mío, ¿cómo va a ser mejor si está en obras? Si solamente hay ratas, escombro y trabajadores que se pegan. ¿Cómo va a ser mejor que esto? Que es una auténtica pasada. Vuestra lata de sardines preferida, la que os desayunáis todos los días. Seguimos recorriendo diferentes lugares. Vamos a seguir por el fondo sur. Salen los porteros, en este caso de Las Palmas. Sí se puede, cantan, pero me da a mí que no se puede. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, porque esto parece un acceso normal. Aquí a la izquierda servicios, que casi vemos a un tío con su miembro fuera. Y aquí a la derecha, pues mira cómo están empezando a colocar aquí todo ese material que también están colocando arriba. Mira qué bonito. Si queréis algún cubo de fregar, un cepillo, pues este es el lugar, pero me lo voy a llevar yo antes porque me hace falta para casa. Que es broma, chicos, no hagáis estas cosas porque no es bueno robar. Bueno, aquí veis las líneas, cómo las tiran para luego tener pues todo presentado y saber dónde colocar el material. Aquí sí que no habíamos estado nunca. Y fijaos, esto imagino que serán las costillas. He pisado algo. Las costillas, ¿no? Puede ser que sean las costillas, pero fijaos que estas piedras pueden tener pues fácilmente 40, 50 o 60 años, pero fácilmente, porque esto no creo que lo hayan hecho ahora hace poquito en la remodelación. Esto me da a mí que lo han hecho pues hace bastante tiempo, hace muchísimo tiempo. Fijaos, estas piedras deben valer un pastizal,
A lo mejor ahora no, pero en un futuro. Y está todo esto como comido, ¿no? Está todo como... Imagino que al querer trabajar en este lugar han tenido que demoler esa zona. Aquí a la izquierda más lugares de... Pues bueno, para hacer tus necesidades. Aquí nunca habíamos estado. Y aquí estamos en la zona de Concha Espina. Aquí también vemos más hierros. Más hierros para el mero hecho de colocar pan helado. Y la verdad es que no sé dónde voy a acabar, pero esto es lo interesante y lo bonito y trepidante de estos vídeos, que no sepamos dónde vamos a parar. La zona de tribuna también, el otro día no vimos mucho la zona de tribuna, pero fijaos el adelanto bastante considerable que ha tenido la zona de tribuna del fondo sur, que ya está prácticamente igualado y de forma paralela trabajado al fondo norte. Mirad qué locura, ¿eh? Es verdad que faltan rincones todavía por terminar. Por ejemplo ahí veis la primera capa. Esta es la primera capa, que parece una especie de alfombra muy suave, terciopelo parece y todo, y luego colocan el pan helado justo encima. Aquí otro acceso, más baños, si ahora ya por baños que vamos a tener en todos los lados. Ahí también empiezan a colocar más estructuras para cerrar todas esas paredes, dejarlas bonitas, dejarlas preciosas para recibir siempre al Real Madrid, al mejor equipo del mundo. Y aquí pues paredes que todavía no están finalizadas ni terminadas, pero la verdad es que viendo todos los avances que hemos visto, pues es posible que para el próximo partido no, porque es el miércoles que viene aquí en Champions. A lo mejor vemos algún avance, no considerable, pero a lo mejor vemos algún avance. Pero para los próximos partidos, de cara a tener más margen entre partido y partido, posiblemente ya toda esta zona la tengamos remodelada, ¿no? La tengamos toda lista y bonita para verse de otra forma y de otro concepto aquí en el canal. La verdad que bastante bien, sobre todo la zona de tribuna, que ya vamos a recordar que la zona de tribuna desde el fondo norte, recorriendo todo este lugar hasta el otro lado de allí, que ahora lo veremos, está todo listo, excepto a partir de la parte central hacia la parte del lateral este, que es lo que vamos a ver ahora, y vamos a disfrutar de si hay avances o no hay avances, porque creo recordar que en esa zona no había avances. A ver si con un poquito de suerte vemos. Mira, ahí salen los porteros. Ahí salen los porteros. Y ahora nosotros que vamos a... Hoy nosotros que vamos a seguir nuestra andadura por las diferentes zonas, entresijos y lugares del fondo sur, ¿ves? A partir de aquí es lo que decía, que desde la parte central, más o menos, no exactamente, pero desde la parte central hacia el lateral este, pues está todo bastante diáfano, poco construido. Aquí es el nuevo acceso, donde estaba la antigua tienda, que aprovechan a dejar material, a copiar todo ese material. Aquí justo abajo la grada de animación del Real Madrid y más puntales, es raro, es muy raro ver puntales, pero... Hola, hola. Ahí va. Es muy raro, pero seguimos viendo puntales en este caso aquí apuntalando por la parte de la tribuna con el primer anfiteatro. Y todo esto que veis aquí a la derecha es más oscuro porque han ido cerrando, esas son las puertas que tenemos ya en el exterior y que han ido colocando pues las pantallas, han ido colocando las mismas puertas, diferentes bisagras y demás componentes
para dejarlo todo totalmente igual que las otras puertas que ya estaban listas. Y aquí pues todo esto, fijaos, la diferencia de un lado y de otro, y aquí está todo bastante poco avanzado. Se ve la silueta del acceso que hay ahí arriba al primer anfiteatro, y aquí todo esto, mirad como aún así tenemos todavía estas vallas, ¿no? Esas redes de seguridad que separa pues este pasillo con los asientos de tribuna. Fijaos. Y aquí tienen que arreglar esto, imagino, ¿no? Porque esto es de lo antiguo, es decir, será lo único naranja que quede por arreglar. Porque lo naranja ya pasó a mejor vida aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, pero bueno, veremos a ver. Bueno, pues en la parte central diría yo que es la única que falta por arreglarse. A partir de aquí, hacia la zona Mau, fijaos cómo está todo. Bastante arreglado y bastante reformado. A ver, vamos a asomarnos por aquí. Bueno, aquí falta mucho todavía. Tienen que colocar los hierros, las estructuras metálicas para tapar todo este lugar, tapar las paredes, pero aquí la verdad que han avanzado bastante, También hacía bastante tiempo que no pasábamos por aquí y los avances son notables. Aquí ya empiezan a colocar el pladur. Aquí más pladur para tapar las paredes. Aquí otro acceso. Lo he dicho, más pladur para tapar esto. Bueno, no es pladur como tal. Bueno, sí. Es que parece como madera, la verdad. Es como algo más rígido que el pladur. Aunque bueno, no sé cuánta rigidez puede tener un pladur, pero... ¿Y esto? Con el escudo del Real Madrid y todo. Y aquí los pilares están muy pintados de las medidas y demás. Me falta mucho por hacer todavía aquí. Falta mucho. Y aquí justo tenemos la zona... Esto es el espacio Mau, espacio VIP, reservado para los que hayan adquirido la entrada en este lugar, y con sus pantallas para poder estar siempre al tanto de lo que va ocurriendo en el partido. Y por supuesto estar al tanto de todas las repeticiones, porque al Real Madrid siempre le timan. La verdad que la imagen desde aquí, la vista desde aquí es muy buena, lo que pasa es que tiene el hándicap del techo. Pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida, ¿no? Y volvemos a estar en la zona del fondo sur, casi primer anfiteatro. Fijaos, hoy qué bien se ve todo. Y los avances que faltan por ver en todo este lugar, Es una pasada los avances que tienen que producirse aquí todavía. Es verdad que lo bueno es que ya no vemos servicios portátiles, los típicos toy, pero falta muchísimo por hacer todavía aquí. Aunque bueno, poco a poco, fijaos cómo van colocando el pladur, y eso es muy buena noticia, indicio de que van a empezar ya con todo este lugar, las paredes pintadas de las medidas exactas donde tienen que colocar el material. Pero bueno, aquí estaremos en el canal de Jesús Ramírez para mostrar todos los avances los días de partido, y cuando haya novedades los días de diario, pues también lo sacaremos. Vamos a hacer otra entrada triunfal al primer anfiteatro del fondo sur. Otra vez el anuncio de la NFL, que es increíble que el Bernabéu vaya a acoger el primer partido de la NFL aquí en Madrid, en España. Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. El videomarcador otra vez encendido de color azul, perdón. Anunciando que los Miami Dolphins estarán en Madrid jugando el primer partido de la NFL en España. Bueno, pues vamos a disfrutar del partido, esperemos ganar, por supuesto, y cuando veáis esto seguro que habremos goleado a Las Palmas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que dejéis el like, que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y a la Madrid.
Nos vemos pronto.